5:36 de la tarde. Bueno, para mí es un placer en nuestra próxima entrevista hablar con Ángel Alvarado, economista. Él está de profesor universitario en Pensilvania. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te ha ido? Hola Pedro, un placer estar contigo nuevamente y no me había olvidado la buena música que tú ponías, ¿ah? Muchas gracias. Tú y tu equipo. Gracias por felicitar al equipo. Es así. Mira, ¿estás en la Universidad de Pensilvania o estás porque allá hay muchas universidades? Está En la UPenn, está Universidad de Wharton. Pensilvania, UPenn, Ujú. en el Departamento de Economía y bueno, algunas cosas también en Wharton. Claro, por eso te pregunto, porque Wharton creo que es la escuela de economía más importante de los Estados Unidos. Estar ahí no es cualquier cosa, además de profesor, quiero felicitarte. Mi hija se graduó en UPenn y también yo también hice un posgrado de gerencia de cartera y ella es el mismo que yo, allá en Wharton. Fue una experiencia increíble. Mira, nos trataban como que si fuéramos, yo no sé, un CEO de una compañía, nos ponían unos desayunos especiales, teníamos salas para estudiar. Yo no sé cómo será ahorita, eso fue hace bastante tiempo para mí, pero me imagino que tendrán las mismas facilidades que nos dieron a nosotros. Cuéntame un poquito Claro, de la mira, experiencia. una clase que di ahorita en junio de CEOs mexicanos con todo el tema de la relocalización y el nearshoring y estas cosas. Te pusieron vino en la clase, así que podíamos dar la clase y podían asistir a la clase con vino y una mesa de queso Está bien. para poder, así el conocimiento se asimila mejor, Sí, ¿sabes? yo creo que por lo menos más agradable, estamos en horario infantil, entonces son caldos o son armonías lo que se estaban tomando, ¿ok? Para hacer la aclaratoria. Mire, Bueno, exactamente, una cosa rojiza muy buena. sí, mira, Ángel Pino Tinto. Mira, Ángel, tenía que preguntarte sobre, tú eres experto en todo lo que es el tema de la inflación y en Venezuela tú llevaste la cesta Petare por mucho tiempo, creo que todavía lo llevas adelante. Fue una idea increíble porque en un mercado, en Petare, se puede manejar que cualquier sitio sobre la inflación porque es el día a día de la gente. Y te quería hacer un comentario, porque aquí en Venezuela decimos que venimos del futuro porque toda esta inflación que se está viviendo en Estados Unidos, en Europa y tal, que son de 7%, 8%, nosotros tuvimos unos niveles increíbles e históricos, y por eso ya nosotros lo vivimos, por eso decimos que en Venezuela venimos del futuro, pero háblame un poco de este tema, por favor. Sí, muchas gracias por recordarlo. Yo comencé midiendo la inflación en Venezuela en la redoma de Petare, en los mercados populares, y lo que me da cuenta es que una muestra tan simple que se toma en un mercado popular puede tener esa capacidad de medir la inflación con bastante precisión, ¿no? Sobre todo en un contexto tan volátil y donde los precios cambiaban todos los días, como fue Venezuela durante la hiperinflación. La inflación es la misma en todos lados, ¿no? Y es como la enfermedad más importante que puede sufrir la economía. El año pasado, por julio de este mismo año, Estados Unidos casi toca 10% de inflación y se prendieron todas las alarmas se prendieron y era importantísimo bajar ese número y hoy la inflación de Estados Unidos está 3% y seguramente va a seguir bajando. ¿Y la receta cuál fue? Bueno, un banco central que actuó con autonomía, elevando tasa de interés. Hoy elevó 0,25%, Muy bien. 25 puntos la tasa de interés otra vez en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central lo que tiene que hacer es controlar los precios, es su responsabilidad, es el que eleva los precios y el que los disminuye también, y es el responsable final de la estabilidad de precios. Y bueno, eso en Estados Unidos se ha avanzado mucho, en esta Europa va más lento, sobre todo en el Reino Unido va más lento esto. Y fíjate tú que los primeros bancos centrales que aumentaron las tasas de interés para controlar la inflación fueron los latinoamericanos hace un año, ¿no? Por supuesto, el Banco Central de Venezuela todavía no ha hecho el trabajo. Sabemos bien que la inflación en Venezuela sigue siendo más de 400%. Pero bueno, lo que demuestra es que sí, cuando tú tienes una variación de precios e inflación, lo que tiene que hacer el Banco Central es actuar. Sí, muy bien. Bueno, los Estados Unidos si algo ha aprendido es a controlar la inflación, porque Paul Volcker en los años 80 tuvo una hiperinflación, no fue hiperinflación, una inflación muy alta, y Sí. entendieron que subiendo las tasas podían frenar la economía, el crecimiento y la inflación. Ellos son expertos, saben lo que tienen que hacer. Lo interesante es que hoy dijeron que quizás sea la última, subieron las tasas un cuarto de punto, pero dijeron que quizás frenan aquí hasta septiembre 20, que tienen que tomar otra vez la decisión si la vuelven a subir. Pero esto ayuda a los mercados porque muchas de las empresas, por ejemplo Tesla salió ayer y dijo, bueno, bajo los precios y los financiamientos, se están acoplando a esta nueva decisión, ¿no?
Sí, mira, creo que la diferencia entre esta gerencia de Powell y Volcker, que lo que acabas de referir en los años 80, es que en aquel momento la subida de tasa de interés generó una catástrofe mundial. Y Sí. si no, pregúntale al Viernes Negro del 1983, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque la subida de tasa encarece el crédito y típicamente pues hace caro el capital y las economías entran en recesión. Estados Unidos entró en recesión en los años 80 y toda América Latina con la década perdida entró en recesión en los años 80. Esta subida de tasas no está generando una recesión. De hecho, este año la economía va a crecer, como dijo ayer el Fondo Monetario Internacional, a nivel mundial y en Estados Unidos también. Y lo que está logrando la Reserva Federal es lo que se conoce como un aterrizaje suave Ujú. o soft landing, es Correcto. decir, bajar la tasa de inflación a niveles de 2%, en el cual va convergiendo la inflación sin generar una recesión. Y esto es fundamental, es decir, la inflación es expansiva, o sea, cuando tú, digamos, la desinflación con un efecto expansivo, es decir, sin generar recesión, esto es una muy buena noticia para la economía mundial en general y también una experiencia que pueda aprender Venezuela. Muy bien. Mira, también haciendo como un espejo con Venezuela, aquí tenemos inflación y bueno, se va devaluando el bolívar con respecto al dólar, hay una dolarización de facto, transaccional, que ha ayudado a frenarlo un poco. Sin embargo, bueno, no se puede decir que hay inflación en dólares, pero el bolsillo sabe que los precios suben hasta en dólares. Venezuela, ese es el mayor problema que tenemos y tienen los empresarios, los comerciantes, pero también en una caída del consumo. Yo quiero que me hables un poco de estos indicadores económicos y cómo los ves de Venezuela. Mira, Venezuela es muy simple, ¿no? Hace un año, por esta época del año, el barril de petróleo estaba promediando $100 el barril, promedio el primer semestre del año. El promedio de este primer, 105 estaba promediando hace un año. Cuatro picos de $140 el barril. Hoy el barril de petróleo está promediando 70, la mitad de los picos que tocaron el año pasado. Entonces, esa es la correa de transmisión de la economía mundial hacia Venezuela. La caída de los precios del petróleo está afectando seriamente a la economía venezolana y la está afectando a través de tres mecanismos, ¿no? Caída del consumo privado, caída del gasto público y caída del crédito. Eso, junto a una aceleración de la inflación al principio del año, está generando esta situación en Venezuela contractiva, una economía que se está contrayendo, dos trimestres consecutivos de caída de la economía, 6-7%, y un 2023 que, lo dijimos, estábamos un poco solos el observatorio diciendo esto en diciembre del año pasado, una economía que difícilmente crecía para 2023. ¿Por qué difícilmente Venezuela podría crecer? ¿O por qué Venezuela no crecerá en 2023? Bueno, básicamente porque los incrementos de la producción petrolera no están compensando la caída de precios, básicamente. Tú deberías estar produciendo por encima de 1 millón de barriles de petróleo para compensar la caída de los precios del petróleo y eso no va a estar ocurriendo durante este año y bueno, eso agravado con el escándalo de cripto PDVSA o PDVSA cripto. Interesante. Mira, tengo que ir a una pausa y regreso contigo. Vamos a hablar precisamente de esa caída del petróleo y el futuro, porque se está esperando o que alineen sanciones o que den permiso también de los Estados Unidos a algunas empresas para que puedan transar petróleo venezolano y nos ponemos al día también con el precio del petróleo. ¿Te parece? Perfecto. 5:44, escuchemos la música del Circuito Éxito. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Tenemos en línea, estamos vía Zoom con Ángel Alvarado, economista, profesor y universitario de UPenn y también de Wharton. Ángel, quería saber, tú hablas de la caída de los precios del petróleo. No sé si es el petróleo que vende Venezuela. El crudo ha subido últimamente, estaba por debajo de $70, ahorita está transando $78 con 92 centavos, ese es el cierre de West Texas. Y tú dices que tiene que aumentar la producción, que era el objetivo inicial de la nueva presidencia de PDVSA, de producción de 1 millón de barriles diarios, y es más ambiciosa para el año que viene. Esto solo se puede lograr si le dan más permisos a Chevron, a Repsol, a Total, a Eni, a tantas compañías que están tratando de incursionar nuevamente en el petróleo venezolano. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, Chevron redujo, ¿no? La expectativa de exportaciones de Venezuela. Al principio eran 200.000 barriles, luego recortaron a 150.000 barriles. Digamos, no, y teniendo una licencia general, ¿no? Digamos, no es un tema tan sencillo como simplemente la licencia, ¿no? Hay temas, cuellos de botella importantes que Sí. dificultan la exportación de crudo. Digamos, Venezuela con una infraestructura que está bastante deteriorada. Por ejemplo, el canal de navegación del lago de Maracaibo, Uh-huh, el dragado. uh-huh. Digamos, es un tema que estaba complicado, que tenía que hacer el gobierno nacional y es una exigencia de Chevron. No sé el detalle de cómo está esto, pero lo coloco como un ejemplo de que a veces pensamos de que Venezuela simplemente con un levantamiento de sanciones o un entorno geopolítico menos hostil va a resolver el problema y definitivamente la licencia de Chevron muestra que hay otros cuellos de botella importantes, como digamos este tema del lago de Maracaibo, que por cierto el lunes fue el aniversario de la batalla naval del lago. Uh-huh. Entonces, digamos que desde en la administración de Tarek el Aizami, la producción petrolera llegó casi, toca 1 millón de barriles, 900 y tanto mil en diciembre de 2021. Y eso fue uno de los grandes motores de que la economía venezolana, uno de los grandes factores que determinó el crecimiento de la economía venezolana en 2021, al menos desde nuestras estimaciones. Porque todavía no hay cifras oficiales, pero ese vigor se perdió. Y ya Telechea acepta que para este año el promedio puede estar alrededor de 800.000 barriles, que no va a llegar al 1 millón de barriles, como se viene prometiendo, y para el año que viene una meta de 1.400, me parece, ¿no? Creo que estamos sobreestimando las capacidades, estamos sobreestimando, digamos, yo creo que la infraestructura venezolana tiene un colapso ya acumulado de unos 7, 8 años. Digamos, creo que tenemos que ser un poco menos como país, pues, ¿no? Un poco más humildes y de pronto aquí hace falta mucho más trabajo. Es un entorno en el cual no es tan fácil, un petróleo que tiene mucho sulfuro, Sí. que el lago de Maracaibo está contaminado y muchas empresas no quieren entrar al lago, donde, digamos, históricamente ha sido uno de los grandes cuencas de producción de crudo. Entonces, creo que con mucha humildad como venezolanos tenemos que aceptar de que el entorno no es el mismo y que no es simplemente poner a prender allí el balancín y ya vamos a producir 3 millones de barriles. Hace falta esfuerzos mucho más importantes, por ejemplo, capital humano. El capital humano no es fundamental, el factor humano para poner a producir
esta industria petrolera, en eso no se tiene, infraestructura deteriorada, entonces hace falta más que permisos, licencias y estas cosas para incrementar la producción. Creo que es la sensación que yo tengo y la preocupación que tengo como venezolano. Está bien. Si se llega, ¿cuál sería la meta por encima del 1.000.000 de barriles que Venezuela volvería a entrar en ese proceso económico donde no haya caída del consumo, que es lo que más ha afectado todos los negocios aquí en Venezuela? Venezuela tiene que ponerse a producir por encima de 2 millones de barriles para... Wow. Sí, Es demasiado ¿para qué? ambicioso. ¿Para qué? Bueno, para que el empleado público no gane $5, ¿no? Para que tengas maestro en las escuelas, para que tengas enfermeras en los hospitales, para que tengas alcohol en los dispensarios, ¿no? Para que, el Estado vuelva a funcionar, las capacidades estatales se recuperen, tú tienes que estar por encima de 2. Digamos que si no, no hay manera de recuperar el gasto público y en Venezuela este es el pilar sobre el cual se ha construido la economía. Ahora, tú puedes decir, bueno, no, yo quiero construir una economía sin petróleo. Bueno, eso no es de la noche a la mañana. No. Somos una dependencia de muchísimos años y Sí. Pedro, o sea, si por debajo de 2 millones de barriles, por supuesto, 1 millón de barriles, yo como venezolano me alegraría, y 1,5 millones, pero creo que para recuperar las capacidades por encima de 2 millones. Muy bien, bueno, nosotros produjimos en algún momento más de 3 millones de barriles. Y 3.7. Imagínate, pero claro, cuando caen las cosas, cayó de 3 millones a 1 millón. Pero para subir 1 millón, eso es una caída de 70%, pero para subir de 1 millón a 3 millones es el doble, es 140%. Sí. Suena paradójico, pero es así, con cualquier matemática, acciones y todo. Pero hay cierto empeño de que esto ocurra y creo que políticamente hasta el gobierno está de acuerdo con esto, está haciendo todo lo posible para que eso ocurra, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo sabe que esto es fundamental en Venezuela. Aumentar de 1 millón a 3 millones 300%. Eso requiere, digamos, un esfuerzo concertado de todos los venezolanos. Digamos, lo que hizo, Juan Vicente Gómez y luego el trienio ADECO, que básicamente es donde se hace el 50-50, un milagro, o sea, de inversión, de crecimiento, de generar garantías de propiedad, de un sistema judicial en el cual las empresas petroleras quisieran venir en Venezuela. Es decir, repetir eso, pasar de 1 millón a 3 millones de barriles. Eso fue un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela era el petróleo de los aliados. Ese contexto no tiene por qué repetirse, pero ese fue el contexto en el cual se dio. ¿Se va a repetir eso así? No, no depende de nosotros en primer lugar, ¿no? Pero como venezolanos tenemos que poner todo el esfuerzo para que algo así pueda ocurrir. Venezuela fue hasta los años casi 80 el principal exportador de crudo del mundo y poco a poco se fueron perdiendo esas capacidades y el petróleo está ahí. Tenemos que atraer a la capital humano, que se ha perdido, y atraer el capital, que es muy importante, y para todo eso hace falta un entorno de país donde las instituciones funcionen, garantía de la propiedad privada, además nunca expropiaciones, un sistema judicial independiente, bajar la corrupción. Cuando el escándalo de PDVSA Cripto, es muy difícil que una empresa petrolera quiera meterse. Eso daño que se hace a la reputación de la industria, pues no se recupera de la noche a la mañana. Eso apenas acaba de ocurrir hace 3 meses. Entonces, son complicaciones, Pedro, y yo lo hablo con responsabilidad, pero también con el dolor de ser venezolano y saber que estas cosas no están funcionando. El escándalo de PDVSA Cripto, para que me expliques un poco, por la opacidad de las sanciones, se hicieron ciertos negocios que eran, que no se pueden hacer legalmente a los ojos de las sanciones, pero se tenían que hacer. El escándalo, tú hablas de PDVSA Cripto porque se invirtió con la moneda y se perdió eso por la caída de la cripto. Explícame un poquito esto, por favor. Bueno, es un caso que está en los tribunales venezolanos de corrupción y donde hay una cantidad de personas investigadas, ¿no? Eso, digamos, en una industria que estaba tratando de decir nos estamos recuperando, estamos superando las dificultades, manda una señal de que la corrupción sigue allí y muchas empresas y mucha gente que podría estar pensando de que las cosas estaban, como se decía en ese momento, ¿no? Que Venezuela se está arreglando. Eso ahora señala de que las cosas no son así, de que hay muchísima pero ¿por qué la especificación de cripto? Porque se fue mucho dinero en la criptomoneda. No, es como se llamó, es como así lo llama, así es como se llama el caso, ¿no? De corrupción.
Ok. esa cripto, así, Ok. así lo llaman Sí. el sistema judicial venezolano lo llamo así, Está simplemente bien. tomando Bueno, el nombre de la investigación. tengo que buscar más entonces para saber por qué se llama así, porque tengo entendido que se hicieron ciertos pagos con cripto y se cayó la moneda y por eso, por algún lado tiene que venir. Ángel, un placer hablar contigo. Volvemos a hablar pronto y siempre keep in touch, como dicen allá en Pennsylvania, donde está. Así es, encantado, keep me posted, ¿ok? Un gran Claro, sí, abrazo. un gran abrazo, Ángel No me Alvarado. olvides, No, cuídate mucho. forget me not, economista, profesor universitario de Pennsylvania, de allá de UPenn y de Wharton. Vamos entonces, 5:59, una pausa y regresamos con más para ustedes.